Bueno, el tema número 6, el tema número 6 tiene que ver con el derecho constitucional tributario, y en las primeras sesiones hicimos una revisión de los principios constitucionales vinculados a la materia tributaria, tanto aquellos que en forma explícita se refieren al ámbito constitucional tributario, como aquellos que de forma implícita informan el régimen constitucional, tales como era el principio de tutela judicial efectiva, donde si bien no se refería directamente al ámbito tributario, el ejercicio del poder tributario por parte del poder público impone igualmente garantizarle a los destinatarios de las normas tributarias los mecanismos de defensa adecuados, por lo cual el principio de la tutela judicial efectiva o jurisdiccional constituye uno de los principios constitucionales en materia tributaria. Principios que hemos desarrollado en las clases anteriores, y en la clase del día de hoy vamos a examinar otro ámbito, otra faceta del derecho constitucional tributario, que tiene que ver con el reparto del poder tributario en el marco de la Constitución, que no es otra cosa que ver cómo la Constitución asigna a cada uno de los entes políticos territoriales, estamos hablando de la República, los estados y los municipios, el poder o la competencia para exigir coactivamente tributos a los particulares. Vamos a ver entonces, imagínense ustedes que estamos frente a tres gavetas. Una de esas gavetas corresponde al poder nacional, otra gaveta corresponde al poder público municipal y la otra gaveta corresponde al poder público estatal. Bueno, lo que vamos a examinar en la clase del día de hoy es precisamente cómo la Constitución introduce elementos de contenido tributario, claro está, en cada una de estas gavetas, para entonces nosotros poder identificar cuál es la medida del poder tributario que le corresponden a los distintos entes políticos territoriales. Y para ello es necesario iniciar esta conversación hablando de un concepto fundamental, que es el denominado poder tributario. Por poder tributario entendemos esa facultad o posibilidad jurídica que tiene el Estado en cualquiera de sus manifestaciones de exigir tributos. El fundamento de este derecho del Estado a exigir tributo descansa en el concepto de la soberanía. Se supone que originalmente los estados que integraban la República renunciaron a su soberanía en favor de la República, y ahora la República, en función de ese concepto, tiene la posibilidad de exigir tributos a los particulares. Pero no solamente esto se queda en esta renuncia, sino que además la Constitución ha hecho una distribución de ese poder tributario entre las distintas entes políticos territoriales. De manera que ese poder tributario se distribuye
en el marco de la Constitución o en virtud de lo establecido en una ley entre los distintos entes políticos territoriales. Hay una discusión cuando vean el material, bibliográfico, podrán advertir que existe una gran discusión en relación a la diferencia entre poder tributario y potestad tributaria. Para algunos autores, estos conceptos, poder y potestad tributaria, deben diferenciarse. En este sentido, para estos autores, el poder tributario entraña o se refiere a la facultad de los entes públicos territoriales de crear tributos, mientras que la potestad tributaria aludiría o haría referencia a las facultades y deberes que la ley asigna a la administración para recaudar tributos, tales como realizar fiscalizaciones o efectuar una determinación tributaria. En este sentido, el poder tributario constituiría entonces esa facultad amplia, genérica de crear tributos. Un impuesto, obviamente esto es especulativo y no atiende a un verdadero concepto económico, pero imaginemos que se crea un impuesto a los estudiantes universitarios. Si ese fuese el caso, ese poder le correspondería, según la Constitución, al poder nacional, al poder estatal o al poder municipal. En tanto que las posibilidades de efectuar las revisiones de las declaraciones que hagan los estudiantes, hacer las fiscalizaciones del caso, le correspondería a esas facultades y deberes, entrarían bajo el paraguas, bajo el ámbito de la potestad tributaria. Yo respeto la posición tanto de un sector importante de la doctrina como la posición que puedan asumir ustedes. A mí me parece que se trata de una discusión que no agrega elementos importantes o sustantivos, por lo cual a los fines de esta clase vamos a utilizar, o yo voy a utilizar como expresiones equivalentes o frases equivalentes las expresiones poder tributario y potestad tributaria. Y en ambos casos, ambas expresiones tendrían la misma connotación o sentido, que no es otro que esa facultad, esa posibilidad que tienen los entes públicos territoriales de crear tributos. Una vez hecha esta suerte de declaración o de referencia a los conceptos poder y potestad tributaria, que a los fines de esta clase, como les acabo de mencionar, vamos a utilizar de manera equivalente o como sinónimos, vamos entonces a entrar en una clasificación que sí tiene relevancia académicas y prácticas importantes, que es la clasificación de la potestad o del poder tributario, según ustedes prefieran la expresión. Y en este sentido, la potestad tributaria ha sido clasificada doctrinariamente en tres categorías: la potestad tributaria originaria, la potestad tributaria derivada y la potestad tributaria residual. Y en los próximos minutos vamos a establecer las diferencias entre cada una de estas categorías. Ahora bien, les decía que si bien a los fines académicos la discusión de potestad tributaria o poder tributario y su alcance no resulta, a mi manera de ver, enriquecedora, la clasificación de la potestad tributaria sí tiene consecuencias prácticas importantes, porque dicha clasificación es asumida a nivel constitucional
y su examen y análisis es fundamental para establecer y definir el tipo de sistema tributario que asume un Estado y definir y establecer el alcance de las potestades tributarias de cada uno de los entes políticos territoriales. Volvamos al ejemplo sencillo y absurdo del impuesto a los estudiantes universitarios. Supongamos que tal tributo es posible su creación. Bueno, imaginemos que ese tributo, por ejemplo, está siendo exigido por la alcaldía del municipio de Chacao del estado Miranda. Pero cuando nosotros vamos a la distribución del poder tributario en la Constitución, nos damos cuenta de que esa potestad, ese poder, no le corresponde al municipio, sino le corresponde, y obviamente estoy hablando de supuestos especulativos e hipotéticos, simplemente los fines de iniciar esta conversación, esa potestad le corresponde a los estados. Bueno, precisamente entender cuál es el alcance de estas potestades va a permitir entonces poder impugnar la creación de un tributo a los estudiantes universitarios por parte del municipio de Chacao, cuando esta potestad no se le ha atribuido a los municipios. Y vamos a iniciar entonces este examen con la distinción entre lo que es el poder tributario originario y lo que es el poder tributario derivado. Y para eso quisiera ir lentamente al respecto, porque dentro de esta distinción entre poder tributario originario y poder tributario derivado, vamos a ver dos visiones distintas, dos concepciones distintas del poder tributario originario y del poder tributario derivado. En el aula virtual, dentro de los materiales de apoyo, van a encontrar un trabajo de la profesora Adriana Vigilanza y es Ramiz Rachi, donde van a exponer su visión de esta distinción, posición además que yo asumo, respetando las distintas posiciones. Vamos a ver primero la posición tradicional, o la que yo denomino posición tradicional, que por cierto, y debería ser claro a este respecto, es asumida por buena parte de la doctrina tributaria venezolana. Según esta posición, el poder tributario originario es aquel que se ejerce mediante una ejecución inmediata o directa de la Constitución Nacional. Repito, para la visión tradicional, el poder tributario originario es aquel que se ejerce mediante una ejecución inmediata o directa de la Constitución. Examinemos un ejemplo para que puedan apreciar el acerto anterior. Dispone el numeral 12 del artículo 156 de la Constitución Nacional lo siguiente. Comparto pantalla. Dice, el artículo 156 de la Constitución Nacional señala lo siguiente. Es de competencia del poder público nacional, señala el numeral 12, es un largo numeral, la creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, los gravámenes de la importación y exportación de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco y de los demás impuestos, tasas y contribuciones no atribuidas a los estados y municipios por esta Constitución o ley. Entonces, de acuerdo a la visión de la posición tradicional en cuanto al poder tributario originario, que es aquel que se ejerce en forma inmediata, directa, en virtud de un mandato de
la Constitución, tendríamos, por ejemplo, que cuando el Poder Nacional, recuérdense que esta es una norma que atribuye una competencia al Poder Nacional, crea el impuesto al valor agregado, está el Poder Nacional a través de la Asamblea Nacional no está haciendo otra cosa que ejecutar, cumplir un mandato que la Constitución ha atribuido en forma directa al Poder Nacional. En consecuencia, bajo la visión de la posición tradicional del poder tributario, este numeral 12 del artículo 156 de la Constitución constituiría un poder tributario originario. Es la propia Constitución la que le dice: poder nacional, usted tiene la posibilidad de crear este tributo. Poder estatal, usted tiene la posibilidad de crear este tributo. Poder municipal, usted tiene la posibilidad de crear este tributo. Tomando en cuenta que esas creaciones tributarias vienen establecidas por la Constitución, se habla entonces que nos encontramos frente a un poder o una potestad tributaria originaria. Por su parte, siguiendo esta misma visión a la cual antes había hecho referencia, el poder tributario derivado se verifica cuando la discreción de los tributos por los entes políticos territoriales está condicionada a una atribución por parte del Poder Nacional mediante una ley. Fíjense que aquí el ejercicio del poder o la potestad tributaria por parte de los entes políticos territoriales ya no viene directamente, su fuente, su origen, no es la Constitución, sino que está mediatizada. ¿En qué sentido mediatizada? En que es necesario que la Asamblea Nacional dicte una ley para atribuirle a el ente político territorial la posibilidad de crear ese tributo. En consecuencia, creo que resulta bastante claro que en ausencia de esa ley no pudiese el ente político territorial exigir constitucionalmente un tributo de esta naturaleza. Se requiere entonces la creación de una ley que autorice, que no es otra cosa que darle la posibilidad al ente político territorial de creación del tributo. Precisamente por ello se habla de que este tipo de poder o facultad no es originaria, sino es derivada. Veamos nuevamente un ejemplo de esta potestad tributaria derivada en la Constitución. Y para ello, de nuevo, voy a compartir pantalla. Señala el último párrafo del artículo 183 de la Constitución lo siguiente: los estados y los municipios solo podrán gravar la agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que lo permita la ley nacional. Entonces, fíjense que aquí no hay una atribución directa a los estados y los municipios para gravar estas actividades, sino que este gravamen está mediatizado, está condicionado. ¿A qué? A que una ley nacional autorice o permite a los estados el ejercicio de esta potestad tributaria. En estas circunstancias,
Se habla entonces que tal potestad no es originaria, sino es derivada, porque depende de la existencia de una ley nacional. En este sentido, les he comentado que esta distinción entre poder tributario originario y derivado es una de las distinciones, además, que goza de mayor aceptación en la doctrina venezolana. Y como veremos más adelante, también ha sido acogida por la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y entre las razones para entender que apoyan o sustentan esta distinción entre poder tributario originario y poder tributario derivado está en que ese poder, los comentadores o los que sostienen esta tesis, sostienen que el poder, los estados y los municipios no son meras divisiones administrativas, por los cuales gozan de un auténtico poder o potestad. De alguna manera ellos son recipiendarios de esa soberanía que le permite al Estado crear los tributos, no son meras divisiones de orden administrativo. Y que entonces esa atribución de un tributo por parte del Poder Nacional solo puede ser entendida como un acto autorizatorio para que el municipio pueda ejercer esa potestad. Se trata entonces de eliminar una barrera para que el municipio pueda ejercer una potestad de la cual es inherente. Por otra parte, tenemos lo que yo he denominado la visión renovada o la visión no tradicional de esta distinción entre potestad tributaria originaria y potestad tributaria derivada. En este sentido, los profesores Adriana Vigilancia y Ezra Mirrache sostienen que no basta que un texto constitucional asigne a un ente político territorial determinados tributos, que esa asignación es insuficiente, que el verdadero poder tributario originario consiste en la facultad de crear y exigir tributos sin condicionamientos impuestos por un poder superior, distinto a los propios condicionamientos que se deriva de los principios constitucionales. Y esta posibilidad de exigir tributos sin condicionamiento se manifiesta con la facultad de escoger discrecionalmente las manifestaciones de riqueza. Entonces, solo en la medida que un ente política territorial pueda escoger discrecionalmente las manifestaciones de riqueza, nos encontraremos ante un ente que goza de una auténtica potestad tributaria originaria. Y es importante que les aclare que esta atribución de las potestades tiene como función impedir que otra rama del poder público invada un ramo rentístico atribuido a otro ente político territorial. Volvamos al caso de, creo que les había puesto la creación por parte del Poder Nacional del impuesto al valor agregado. Solamente le puede el Poder Nacional crear este valor, por lo cual no pudiese el Estado Miranda, el Estado Sucre o el municipio de Latillo crear un impuesto al valor agregado, precisamente porque esa es la función de esa distribución del poder tributario. Y en este sentido, estos autores, Ezra Mirrache y Adriana Vigilancia, consideran que el único ente político territorial que goza de un auténtico poder tributario originario es el poder nacional, que es el único
que puede crear y exigir tributos sin condicionamiento alguno y escoger discrecionalmente las manifestaciones de riqueza. Y en este sentido se apoyan en los siguientes razones o supuestos. Para estos autores, los estados y los municipios no gozan, distinto de la república, de una auténtica soberanía, sino de una autonomía además que le es otorgada a través de leyes dictadas por el poder nacional. Por otra parte, la existencia de una norma de carácter armonizador prevista en la Constitución establece limitaciones al ejercicio del poder tributario por parte de los estados y los municipios. De manera que entonces, que ya el ejercicio del poder tributario por parte de estos entes políticos territoriales no es sin condicionamiento, no es libre, no es absoluto, sino que está limitado, está condicionado. Vamos de nuevo a ver esa previsión en la Constitución. Y para eso vamos nuevamente al artículo 156 de la Constitución, numeral 13, que es texto que es del siguiente tenor. Paso de nuevo a compartir pantalla. Establece el artículo 156 de la Constitución, es de competencia del Poder Público Nacional la legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias. Fíjense que aquí alude a la regulación de las distintas potestades tributarias, señalando o explicando la norma que esto se refiere a definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estatales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial. Esta norma es muy importante, es una norma de carácter armonizador o coordinador de las distintas potestades tributarias y le señala como una competencia al Poder Nacional establecer las limitaciones al ejercicio de las potestades tributarias de los otros entes políticos territoriales. Con lo cual, ya el ejercicio de la potestad tributaria que le corresponde a los estados y los municipios no es incondicional, no es libre, no es absoluta, sino que está potencialmente sometida a lo previsto por el Poder Nacional a través de una ley de contenido armonizador. Agregan, además, los profesores Vigilanza y Esa Ramírez Rache, que el único ente político territorial que puede discrecionalmente crear tributos, escoger la fuente de riqueza, el impuesto a los estudiantes universitarios, es el Poder Nacional. Y para ello, volvamos a el numeral 12 de este artículo 156 de la Constitución Nacional, que establece una larga lista de tributos cuya competencia le corresponde a este poder, pero que ahora quiero detenerme en la parte final de este artículo, que es del siguiente tenor. Luego de esta larga lista, que establece el numeral 12, la Constitución señala que le corresponde al Poder Nacional la creación de los demás impuestos, tasas
y rentas no atribuidos a los estados y los municipios por esta Constitución. Esta última disposición del numeral 12 del artículo 176 de la Constitución Nacional constituye lo que se denomina el poder tributario residual e implica que es el poder nacional el que puede escoger libremente cualquier otra forma o manifestación de riqueza en tanto y en cuanto no esté atribuido a los estados y los municipios. De manera que en función de estas tres razones, que los estados y los municipios no gozan de auténtica soberanía, los estados y los municipios están limitados o pueden ser limitados en el ejercicio de su potestad tributaria de acuerdo a lo previsto en la norma numeral 13 de este artículo 156, y considerando además que el único que puede escoger libremente la fuente de riqueza es el poder nacional, atendiendo a que él es recipiendario de la potestad tributaria residual, estos autores concluyen que el único ente que goza de poder tributario originario es el poder público nacional y no el poder público estatal ni municipal. Ustedes me dirán, bueno, profesor, pero ¿qué importancia práctica tiene para nosotros entender esta distinción a la cual usted alude o aluden los profesores Vigilanza y Ezra Misrach? Y es que estos profesores advierten, y yo concuerdo con ellos, que este peligro de la concepción que los estados y los municipios tienen un poder tributario originario ha llevado a falsamente creer que su potestad tributaria no puede ser objeto de regulación, que el legislador no puede imponer limitaciones al ejercicio de la potestad tributaria de los estados y los municipios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que su potestad tributaria viene de la Constitución. Y de nuevo insisto, bajo la visión renovada del poder tributario originario y derivado, no basta que le digan a los municipios que ellos pueden crear el impuesto sobre actividades económicas, el impuesto sobre inmuebles urbanos. Eso no es suficiente. La potestad tributaria originaria implica crear tributos sin condicionamiento y además implica poder elegir discrecionalmente la fuente de riqueza. Y ojo, estados y municipios, ustedes no tienen esas facultades, por lo cual, independientemente que la Constitución diga que los municipios pueden cobrar el impuesto municipal a las actividades económicas, esa mención no es suficiente, no tiene la virtualidad para que se entienda que estos entes territoriales gozan de un poder tributario originario. Y en la práctica esto lo hemos visto a menudo en la creación de ordenanzas o leyes estadales por parte de los estados. Creo que les mencioné, pero si no se los he mencionado, aprovecho y lo hago en esta ocasión, que las leyes, los instrumentos que tienen carácter legal en el ámbito municipal se denominan ordenanzas. En este sentido, muchos estados, pero particularmente estas patologías de invasión de ramos rentísticos, las vemos en materia municipal. Muchos municipios a través de las ordenanzas pretendan invadir ramos rentísticos, ampliar los ramos rentísticos y justifiquen esas patologías, justifican esas deformaciones invocando un supuesto poder tributario originario. Imaginemos, por ejemplo, que hay un municipio en el estado Táchira que crea un impuesto de esta naturaleza. Tendría que volver sobre los pasos y decir que la Constitución le atribuye a los municipios el poder de crear un impuesto a las actividades económicas.
Este municipio del estado Táchira crea un impuesto a las actividades económicas y uno de los supuestos de este impuesto es del siguiente tenor. Dice, se considera actividad económica el ingreso de reses al territorio del municipio Sotillo, por darle una denominación, un nombre. Se considera actividad económica el ingreso de reses al municipio Sotillo. Y en este caso, se establece un impuesto fijo o proporcional, y ya sabemos cuando hablamos de un impuesto proporcional a qué alude, respecto del peso de las reses o el valor de las reses en el mercado. A simple vista, nosotros pudiésemos decir que no hay violación del principio de legalidad tributaria, toda vez que efectivamente se ha creado un tributo a través de una ordenanza, que la Constitución atribuye al municipio la posibilidad de crear un impuesto a las actividades económicas, pero cuando nosotros revisamos con mayor atención la naturaleza de este impuesto, nos damos cuenta que en realidad no se está grabando auténticamente una actividad económica. Lo que se está grabando es el ingreso de unos bienes, en este caso unos semovientes, unas reses al territorio de un municipio. Se trataría más de una suerte de impuestos de importación o impuestos de movilización del ganado o un impuesto por ingreso del ganado al territorio de esos municipios. Y estos impuestos no están atribuidos a los municipios y no puede el municipio crearlos porque, como dije anteriormente, la potestad o el poder tributario residual le corresponde a la República de acuerdo a lo establecido en la última parte del numeral 12 del artículo 156. Sin embargo, este municipio Sotillo ha creado este supuesto impuesto a la actividad económica que se basa en el ingreso de reses a su territorio al amparo de un supuesto poder tributario original. Precisamente estas aclaraciones, estas agudas observaciones que hacen los profesores Vigilanza y Mirachi, me parece que tienen la posibilidad de establecer una suerte de muro de contención frente a la voracidad fiscal estatal, pero particularmente municipal. En situaciones en las cuales los municipios han invocado este supuesto poder tributario original para ampliar subrepticiamente las facultades que la Constitución le otorga. Por eso, estos puntos sobre la CIE que desarrollan los profesores Adriana Vigilanza y Ezra Mirachi son importantes entonces para definir cuál es el auténtico concepto de el poder tributario originario y el poder tributario derivado. Ya lo mencioné, sin embargo, vuelvo a repetirlo, la potestad tributaria residual, vimos la potestad tributaria originaria, la derivada, bajo el concepto tradicional, la potestad tributaria derivada y la potestad tributaria originaria y derivada, de acuerdo a la visión de los profesores Mirachi y Vigilancia, y nos queda pendiente la potestad tributaria residual, a la cual ya aludimos cuando revisamos la última parte del numeral 12 del artículo 156. Y en el marco constitucional, la potestad tributaria residual es aquella atribuida a un ente político territorial solo en el caso que no le corresponda a otros entes políticos territoriales. Vamos a volver a ver, vamos a examinar la Constitución para tratar de establecer estas diferencias entre potestad tributaria originaria, derivada y residual.
Señala el artículo 179 de la Constitución lo siguiente: los municipios tendrán los siguientes ingresos. Numeral 2, las tasas por el uso de sus bienes o servicios, las tasas administrativas por las licencias o autorizaciones, los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio o servicio o de índole similar. Fíjense ustedes que la Constitución establece que el único ente político territorial que puede crear un impuesto municipal a las actividades, un impuesto a las actividades económicas, es el municipio. Así como la República, el Poder Nacional solo es el que pudiese cobrar un impuesto al valor agregado, es el municipio el que puede cobrar un impuesto de esta naturaleza. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? Bueno, que no le es dable al Poder Nacional crear un impuesto a las actividades económicas. Como tampoco le es dable a los municipios crear un impuesto al valor agregado. Pero, por ejemplo, imaginemos un impuesto a las operaciones con criptomonedas o activos digitales. Si se acuerdan o cuando vean esta clase en diferido, podrán darse cuenta que esa categoría tributaria, un tributo a los activos digitales, no está atribuido al Poder Nacional. Tampoco está atribuido en este artículo 179 a los municipios. ¿A quién le correspondería crearlo? Bueno, atendiendo a lo dispuesto en la última parte del artículo 156 de la Constitución, un tributo de esta naturaleza solo pudiese imponerlo el Poder Tributario Nacional en uso de, o en ejercicio, más que en uso, disculpe, en ejercicio de la potestad tributaria residual. ¿Por qué? Porque ni a los estados ni a los municipios les está atribuido en forma directa, como sí sucede con el impuesto a las actividades económicas, la creación de un impuesto a los activos digitales. Y como a aquellos entes políticos territoriales no les está atribuido un tributo de esta naturaleza, la creación del mismo solo pudiese ser competencia del Poder Público Nacional. Entonces, fíjense cómo la potestad tributaria residual se combina con los conceptos de potestad tributaria originaria y derivada, en el sentido de que lo no atribuido por la Constitución en materia de creación de tributos le va a corresponder al Poder Público Nacional. ¿Qué elementos es importante perdón, que destaquemos? Bueno, que como veremos cuando analicemos en particular los distintos tributos, nos damos cuenta que los municipios, con base a esta supuesta potestad tributaria originaria, han pretendido entonces invadir ramos rentísticos que no les corresponden. Que precisamente la potestad tributaria implica que para el operador jurídico tributario poder identificar cada uno de los tributos atribuidos a los distintos entes políticos territoriales, las cajitas, las gavetas. Lo que no haya sido atribuido en forma expresa a uno de estas gavetas no se puede cobrar. Lo que haya sido atribuido a la gaveta del Poder Público Municipal no lo puede cobrar el Poder Público Nacional, a la inversa. Y el tributo que no esté establecido en forma expresa solamente lo puede crear el Poder Público Nacional. A esto alude el poder, la distribución de las potestades tributarias. De manera que hoy hemos visto el concepto de potestad tributaria, la distinción entre poder tributario originaria y derivada, la visión tradicional, que es la que acepta la mayoría de los tributos,
la mayoría de la doctrina tributaria, la visión renovada de MISRACHA y vigilancia, la cual yo comparto, y hemos visto entonces cómo es el concepto o el alcance de la potestad tributaria residual. La clase del día miércoles vamos a concluir el tema número 6 para entonces ya ver en la práctica cómo se llenan las cajitas, que es lo que la Constitución ha dicho que puede crear el Poder Nacional, que es lo que la Constitución ha dicho que puede crear el Poder Estatal y que es lo que la Constitución ha dicho puede crear los municipios. Para luego entrar en el tema número 7 del programa. ¿Alguna pregunta o duda que quieran formular antes de concluir la clase del día de hoy? No, profesor, por mi parte está todo claro. Gracias. Bueno, si no tenemos ninguna duda o clase del día de hoy, los invito a acompañarme en la clase del día miércoles para completar el tema número 6 y arrancar el tema número 7. Gracias por su atención otra vez. Vale, profe. Hasta luego. Gracias a usted. Que esté bien, profe. Creo que tiene el micrófono apagado, Roberto. Nos vemos el miércoles. Ah, sí. Vale, pues que esté bien. Buenas tardes, profesor.